Gloria al Señor por este tiempo. Y en esta transmisión, en el tiempo que se nos da en esta transmisión, compartimos esto de la palabra del Señor. Y estamos en esta serie haciendo parte de un reino espiritual. Ya hemos compartido, hemos hablado sobre cada una de estas situaciones, las características de cada uno de ellos, las luchas que hay constante en ellos. Gloria al Señor. Y hablamos en estos días sobre el enemigo y sus colaboradores. Y el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Éfeso en el capítulo 6, versículo 12, donde les dice que nuestra lucha es espiritual, que nuestra lucha no es carnal. Dice porque nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y las huestes espirituales de maldad. Hablamos un poquito de lo que se refiere en el orden territorial que ellos tienen. Gloria al Señor. Y hoy, como el apóstol Pablo escribió allí en Efesios capítulo 6, gloria al Señor, vamos a hablar un poquito sobre la armadura de Dios. El apóstol Pablo entendió desde un principio que la lucha era espiritual. Y cuando Dios le hace el llamado a el apóstol Pablo, siendo Saulo de Tarso, Dios le dio un mandato, le dio un mandamiento. Y en el capítulo 26 del libro de Hechos, Pablo relata la conversión, el encuentro que él tuvo con el Señor. Y el Señor le dice estas palabras. Él hablando y relatando su conversión dice: yo entonces dije, estoy en el Hechos capítulo 26, versículo 15 hasta el 18. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. El mandato es: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El Señor se le aparece a Saulo de Tarso con un propósito y le dice: porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. El propósito es: te pongo por ministro y por testigo. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quien ahora te envío. Yo te he librado de tu pueblo y ahora no solamente te libro de tu pueblo, sino también de los gentiles a ellos te envío. O sea, había un propósito. Y mira el versículo 18. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esa es la orden o el mandato que el Señor Jesús le da a Saulo de Tarso allí en ese momento, para que vayas a los gentiles y abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y es lo que estamos hablando, que hacemos parte de un reino espiritual. Recalco, quien quiera que seas tú, hombre o mujer que me escuchas, individuo, todo ser que hace parte o que pisa la tierra, hace parte no solamente de este reino material, el cual vemos, sino que hace parte de un reino espiritual, el cual tiene allí dos reinos. Y es el reino de luz y el reino de tinieblas. Y es lo que el Señor le dice: ves a los gentiles, ves a la gente y predícales, pero es que tú abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y es lo que dice el mismo apóstol Pablo, entendiendo cuando dice que se nos sacó de las tinieblas, de la potestad de Satanás, a su luz admirable. Y eso él lo entiende, y entiende de una manera sobrenatural, espiritualmente hablando, que nuestra lucha no es
carnal, sino espiritual. Por tanto, él escribe a los hermanos de Corintios, en el capítulo 10 de 2 de Corintios, el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que el apóstol Pablo entiende de una manera especial que si tenemos una lucha espiritual, tenemos que tener armas espirituales. Porque al decir las armas de nuestra milicia no son carnales, él entendía que si nuestra lucha no era carnal, pues nuestras armas tampoco podían ser carnales, sino que nuestras armas son espirituales, y dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y es lo que entonces le escribe a los hermanos de Éfeso, en Efesios capítulo 6. Ya en estos días analizamos, leímos la palabra y hablamos de contra quién es nuestra lucha. Ya les decía, el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como tenemos lucha es espiritual, entonces dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Toda, no dice un poquito o media, toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. O sea, el creyente que en este tiempo estamos viviendo, que sabe que son tiempos difíciles, que son tiempos malos, y no se ha sostenido y no se ha mantenido, es porque no tenía la armadura de Dios. Porque la Biblia está diciendo, cuando vengan los días malos, ustedes tienen que estar vestidos con toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios, entonces Él da allí señales y las enumera y las nombra y da el nombre de cada una de estas armaduras. Y quiero que prestemos atención porque es necesario saber, es necesario comprender. Estas son las armas que nos dan la capacidad de enfrentarnos ante el reino de tinieblas y sus colaboradores. No hay otra arma. Ahí están. Y el apóstol Pablo las denomina armas de nuestra milicia, como leímos en Corintios. Y entendió que nuestra lucha es espiritual. Por eso cuando yo leí a favor de ustedes en Efesios capítulo 1, me llama tanto la atención como el apóstol Pablo habla allí. Y relata esta situación enseñándole a los hermanos de Éfeso la espiritualidad que nosotros debemos tener siendo hijos de Dios. Y él dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, estoy en Efesios capítulo 1 versículo 15 en adelante, el que leímos al inicio del servicio. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vuestras oraciones. La iglesia de Éfeso era una iglesia que hacía oración a favor del apóstol Pablo, y no solamente de él, sino de todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y dice que él no cesaba de dar gracias a Dios por la vida de ellos, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y él oraba a favor de ellos también, de la manera como ellos tenían cuidado de él, de la manera como ellos oraban por él. Entonces él oraba a favor de ellos, y había un propósito en la oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Es necesario que nosotros entendamos a través del Espíritu Santo, que es el que nos da la sabiduría para poder entender la revelación y para poder tener el conocimiento de Él. Se le revela a quien el Padre quiere. Y es necesario que cuando el Espíritu Santo toque tu vida, usted entienda que el Espíritu Santo está tratando con usted para traerlo de muerte a vida, para sacarlo de tinieblas a luz y hacer una nueva creación en usted. Y el apóstol Pablo le escribe ya a una iglesia
restaurada, renovada, lavada por la sangre del Cordero, y le dice: yo no ceso de orar. Y el propósito es para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, que conozcamos verdaderamente quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial, de dónde descendemos, de dónde viene nuestra bendición, a ser parte del reino de luz. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis. Cuando yo leo esto, yo no sé qué me da, iglesia, pero esto es algo fuerte, esto es algo poderoso, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. ¿Cuánta gente que está en las congregaciones, que está en la iglesia, que está en el reino de luz, no está sin esperanza? ¿No ha perdido la esperanza? ¿Por qué? Porque han dejado de poner sus ojos en el Señor y las han puesto en las dificultades. Y puede ser que hayan dejado de vestirse con la armadura que el apóstol Pablo está pidiendo que nos vistamos para poder resistir el día malo. Que Él abra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de Él. No la gloria de ningún otro reino, sino de la gloria de su herencia en los santos. Ustedes como iglesia entiendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, no tenemos cualquier Dios. No somos hijos de cualquier padre. Padre puede ser cualquiera. Por eso dice el apóstol Juan allá en el Evangelio según San Juan, los cuales son engendrados de Dios y no de carne. Porque ahora hay un nuevo nacimiento y hay una conexión con Dios. Y tenemos nosotros ahorita mismo pegado, por decirlo así, nuestra tripa del ombligo allí al reino de los cielos, al Padre Celestial. Y de allá proviene nuestro sustento, de allá proviene nuestro alimento, de allá proviene nuestra provisión. Es de allá de arriba donde proviene. Y nosotros tenemos que mantenernos allí y estar sostenidos por Él, aleluya, a través del Espíritu Santo. La gloria y la honra sea para Dios. Pero esto hay que entenderlo de una manera especial y es en fe. Que los ojos sean abiertos y que nuestra esperanza, aleluya, sea llena, que nos llenemos de la esperanza de Él y que entendamos cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los creyentes. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Pablo usó un término muy poderoso en cuanto a esto. Cuando mucha gente se levantaba y decía que no existía la resurrección y que Cristo no había resucitado. Y entonces él expresa ya en Corintios, cuando dice: si Cristo no ha resucitado, somos los más dignos de conmiseración. Pero más ahora Cristo resucitó. ¡Aleluya! Y entonces es lo que nosotros creemos. Y dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Si operó en Cristo, operará en la iglesia. Si operó a favor de Cristo, porque Cristo es la primicia, nosotros estamos prontos a ser recogidos como cosecha del Señor. ¡Aleluya! Y esto usted tiene que entenderlo y tener la seguridad. Versículo 20. Esta supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según operación del poder de su gloria, dice el versículo 20, la cual operó en Cristo Jesús, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Y lo puso sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y se le puso allí, y aquí está, venció el Cordero, el Hijo de David, el linaje de Isaí, como se había prometido. Venció la muerte, venció. Y ahora está sentado a la diestra del Padre y se le dio un nombre, dice el apóstol Pablo. Nombre sobre todo nombre.
Nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Y se puso allí como príncipe de luz. Se puso allí como príncipe del reino de luz. Y el reino de tinieblas tiene que retroceder ante él. Y está diciendo, se le dio allí, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principal. ¿Qué es lo contra quién es nuestra lucha? Contra principal. ¿Y sobre quién se puso Cristo? Sobre todo principal. Él es el Señor y se puso sobre todo señorío. Porque Él es el Señor. Sobre todo principado y sobre todo señorío. Y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Así que voy a usar una expresión que no me gusta, pero se lo tome quien se lo quiera tomar. Hay un solo nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Se llama Jesucristo. No hay salvación a través de otro. No hay salvación. No hay salvación a través de cualquier que se quiera nombrar allí. Es a través de Cristo, porque el apóstol Pablo lo dijo, porque no hay un mediador entre nosotros los hombres, entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hecho hombre. Es difícil de entender eso, porque quieres seguir en tu religiosidad, porque quieres seguir en tu manera. Si usted no entiende esto, pídale al Espíritu Santo que le dé sabiduría. Y las armas que el apóstol nombra allí son la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Y termina, y que todo esto se haga en constante oración en el nombre de Jesús. Voy a leerte la escritura. La verdad, la justicia, el evangelio de la paz o la paz, el escudo de la fe, o sea la fe, el yelmo de la salvación, o sea la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esto se hace en oración. Dice la escritura, el versículo 14 del capítulo 6: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, verdad, justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. La paz, el evangelio es el que trae paz y produce paz en la vida. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, o sea la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí encontramos, por decir así, 7 armas. Yo veo allí 7. Entiendo la oración, porque la oración es fuente de poder. Y nosotros, como tipo de Cristo, el cristiano tiene que estar ceñido sus lomos con la verdad. Hablar un poquito de la verdad, si el tiempo me da. La primera arma que el apóstol Pablo nos enuncia allí, nos manda, nos define, pero está hablando de ceñirnos los lomos con la verdad. Miremos qué dice Isaías capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 11, versículo 5. Está hablando de el Mesías que había de venir. Y está hablando de las señales, de lo que Él traería y lo que Él tendría. Y dice: y será
la justicia cinto de sus lomos, y la verdad o la fidelidad ceñidor de su cintura. Ceñir los lomos con la verdad. Está hablando el apóstol Juan en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Eso que el Señor había prometido en Isaías, que una de las cosas que haría el Mesías es estar lleno de verdad, ceñido el cinto con la verdad. Lo está proclamando Juan cuando Jesús viene. Lomo o centro o cintura, aquí. Esto indica que el cristiano tiene que tener equidad. Equidad, esto es dar a cada uno lo que se merece en función de sus méritos o condiciones. El cristiano está llamado a andar en verdad y hablar la verdad. Y cuando se nos está dando esta arma de la verdad, se definen como armas ofensivas y armas defensivas. Arma, que es la verdad, es la primera arma de defensa que el cristiano tiene contra el enemigo, porque el enemigo de Dios, el príncipe de las tinieblas, Satanás, no conoce la verdad. Y cuando usted confronta a Satanás con la verdad, él tiene que huir, porque él no conoce la verdad. Juan capítulo 8, versículo 44. La Escritura declara esta verdad. Y por eso hablamos la verdad. Juan capítulo 8, versículo 44. Allí habían unos hombres que le decían a Jesús que ellos eran hijos de Abraham. Pero el Señor les habla una verdad y le dice: ustedes no son hijos de Abraham nada. Versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Señor lo reprenda. Porque no conoce la verdad. Y la manera de confrontar a Satanás es con la verdad. Siempre hable la verdad. Como dice un dicho popular: hable la verdad y muérase de hambre, pero hable siempre la verdad. Escuché una anécdota de un hermanito que siempre que pasaba por el vecino le decía: hermano, pero así con prepotencia y como humillándolo y como burlándose de él. Oh, hermano, ¿cómo está? Oh, hermano, como dijo una vez un hermano, que el suegro se había enojado con sus hijos. Ay, ¿por qué su suegro se enojó con sus hijos? Porque es que ahora mi hija tiene una cantidad de hermanos. Yo no sé dónde tenía yo ese poco de hijos, pero ahora tiene una cantidad de hermanos. Y la gente se burla porque hablamos de hermandad. Y somos la verdadera familia. La hermandad en Cristo. Y el vecino un día, como que el hermanito amaneció más inspirado por el Espíritu Santo que todos los días. Y cuando el vecino le dijo: hermano, ¿cómo estás?
Dijo, usted es hermano de Juan 8:44. Y cuando el hombre le dijeron esto, fue y buscó Juan 8:44 y le dijeron, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Venga, vecino, venga acá. Ya no le digo hermano. Usted me dijo que yo soy hijo del diablo. Sí, porque usted me dice hermano, pero usted no es hermano mío. Hay gente que se burla del cristianismo y anda queriendo siempre humillar al cristiano y se burla. Y aquí estaban diciendo ellos, nosotros somos de vuestro padre Abraham. Y Jesús le dice, si fueran de vuestro padre Abraham, las obras de Abraham harían. ¿Cuánta gente allá afuera dice, es que yo sí soy, para ser evangélico como fulano, es que yo sí soy hermano, es que a mí sí? Para ser así, si tú eres de Dios, haz obras de Dios. Si te dicen que eres cristiano, si vas a alguna denominación, si te congregas, haz obras de Dios. Hazlas. Y es lo que el Señor le está diciendo a esta gente. Se decía, nosotros somos de vuestro padre Abraham. Y Jesús le dijo, si fueran de vuestro padre Abraham, las obras de vuestro padre Abraham harían. Pero ustedes son hijos del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, la primera arma de defensa que tenemos contra el enemigo, contra el príncipe de las tinieblas, es... Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad es lo que es preciso y concuerda con la realidad. La verdad es lo que no es mentira. ¿Y qué es mentira? Lo que no es verdad. La verdad es el conjunto de principios que son la base de la vida universal. Nadie puede vivir sin la verdad. Y sabe que la verdad es Cristo. El Evangelio, la palabra de Dios, es la verdad. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El Evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, el Evangelio es la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo es la verdad. Juan 14, 6. Dice la Escritura. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué debo hacer para contrarrestar al enemigo? Hay que andar conforme a la verdad. ¿Cuál verdad? El cristiano tiene que andar conforme a la verdad del Evangelio. Gálatas capítulo 2, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Qué debo hacer para contrarrestar al enemigo? Andar conforme a la verdad del Evangelio. Aquí se estaba presentando un caso y era el apóstol Pedro, que cuando estaban los gentiles comía, andaba con ellos, lo más bien cuando llegaban los judíos se apartaba, y Pablo lo confronta y le dice, has andado hipócritamente, anda conforme a la verdad del Evangelio. Ya no había necesidad, porque los gentiles no estaban obligados a judaizarse, o sea, cortarse el prepucio y hacer cosas como estas. Y entonces Pablo les enseña el Evangelio de la gracia y ellos llegan al Señor. Y Pedro, como venía con sus rituales judíos,
Cuando estaba con ellos, se gozaba. Pero como los judíos no podían estar con los gentiles y todavía estaba ese precepto humano allí, se apartaba. Cuando veía que llegaban algunos hermanos que eran judíos, no, porque estos son santos, entonces podía venir con ellos. ¿Y cuánta gente en nuestras congregaciones no hay así? Perdón la expresión, hipócrita. Dios tenga misericordia de nosotros. Tenemos que andar conforme a la verdad. Yo no gusto de la gente porque se pintan, se ponen, las mujeres esas se hacen, se colocan, se no sé qué. Y cuando necesitas un favor, ¿a dónde acudes? ¿A dónde vas? Y cuando comienzas a abrazarlos y a decirle, Dios le bendiga, hermano, y por detrás estás hablando, diciéndole guacamaya y no sé qué otra cosa. Eso se llama hipocresía. Eso hace parte del fariseísmo. Y usted no anda conforme al evangelio, o sea, no anda conforme a la verdad. Y todavía tiene secuelas allí. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuánta gente en las congregaciones hipócritas. Dios tenga misericordia de nosotros y nos encuentre confesados. Caminar en la verdad. ¿Qué debo hacer para contrarrestar al enemigo? No solamente debo andar conforme a la verdad del evangelio, sino caminar en la verdad. Salmo 26, versículos 1 al 3 y tercera de Juan 3, 4. Salmo 26, 1 al 3. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia están delante de mis ojos y ando en tu verdad. El salmista está declarando su integridad ante Dios, porque ante Dios estamos desnudos y Dios conoce y sabe todo. Y Él se lo declara. Se debo caminar en la verdad. Tercera de Juan, capítulo 3. Tercera de Juan creo que no tiene. Sí, creo que más bien es Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. No. Gloria al Señor. Vive Cristo, reina para siempre. El versículo 4 de tercera de Juan. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esa es la cita. Tercera de Juan, versículo 4. El apóstol se goza en saber que sus hijos andan en la verdad. Y qué bueno cuando uno sabe que hay gente que ha conocido al Señor y anda en la verdad. Vivir en la verdad. Juan capítulo 3, verso 20 y 21. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué debo hacer para contrarrestar al enemigo? No solamente hay que andar conforme a la verdad del evangelio, caminar en la verdad, vivir en la verdad, sino adorar en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 22 al 24 dice: porque tales adoradores busca al Padre que le adoren, adoradores en espíritu y en verdad. Y por último, hablar verdad con nuestro prójimo. Zacarías capítulo 8,
de Zacarías, profeta Zacarías, versículos 16 al 17. Estas son las cosas que habéis de hacer: hablad verdad, cada cual con su prójimo, la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Versículo 17, esto es para la iglesia. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. ¿Qué debo hacer para contrarrestar al enemigo, al príncipe de tinieblas, a todo lo que se venga a oponer a la verdad de Dios? Hay que andar conforme a la verdad del Evangelio, caminar en la verdad, vivir en la verdad, adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios y hablar verdad cada uno con su prójimo. Termino con Efesios capítulo 4, versículos 24 y 25. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Usted le debe respeto a su hermano. Usted le debe respeto a su prójimo. Por tanto, debe siempre hablar con la verdad. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde. Quiero orar a favor de esta paz. Apenas iniciamos con la primera arma que el apóstol nos nombra allí, con lo cual vamos a contrarrestar al enemigo, vistiéndonos con la verdad. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús, por tu gran amor y tu misericordia, por lo bueno y maravilloso que tú has sido para con nosotros. Gracias por este tiempo especial. Gracias por esta oportunidad. Pedimos que usted siga tratando con nosotros a través del Espíritu Santo. Que nos guíes y que nos instruyas a poder ser vestidos de la verdad. Si somos tus hijos, Señor, a través del Espíritu Santo, vístenos. Danos el vestido. Colócanos el vestido. Que nos dejemos colocar el vestido, la armadura de la verdad. Que ceñamos nuestros lomos, Señor, con esa verdad. Que esa verdad es imparcial. Y que esa verdad habla lo debido, lo indicado. Gracias por tu palabra, que es verdad. Gracias por ti, que eres la verdad. Que te hemos conocido y que hemos aprendido de esa verdad. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muchísimas gracias por estar en línea allí con nosotros, por permanecer este tiempo con nosotros. Que el Dios del cielo te bendiga, que el Dios del cielo te guarde, y hasta una próxima oportunidad. Y como siempre te digo, el Señor te ama en gran manera. Bendiciones.